Gracias, Jaime. Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. En parte le voy a hacer caso a Jaime y voy a hablar algo de las teorías de comportamiento y los desafíos, y quiero transmitirle dos ideas principales. Una idea que tiene que ver con la necesidad que tenemos como sistema de construir capacidades en buena parte del territorio en un sentido estricto que les voy a mostrar, y el reto de las enfermedades crónicas no transmisibles o en las enfermedades crónicas, que es un reto de comportamiento. Yo quiero introducir parte del tema que menciona Jaime de los cambios de comportamiento, haciendo referencia a los desafíos que nos mencionaba Carlos Pérez hace un tiempo, hace apenas unos minutos. Pensemos un poco en el tema de VIH-Sida, y yo creo que podríamos plantear de entrada la siguiente paradoja. Podríamos decir que de alguna forma el sistema de salud ya hizo lo que tenía que hacer. Lo decía el doctor Carlos, ya tenemos los medicamentos de primera fase, de segunda fase, de tercera fase en el plan obligatorio en salud, ya están garantizados, ya podría acceder toda la población a esos medicamentos. Y si uno quisiera mejorar los resultados en salud, surgen inmediatamente dos desafíos, que son desafíos de comportamiento. Primero, ¿cómo hacemos que la gente se ponga el condón? Y segundo, ¿cómo hacemos para mejorar la adherencia a los medicamentos? Que de alguna manera, si nos enfocamos por ejemplo en el segundo tema, y voy a volver sobre esto ya al final de mi presentación, pero quiero dejarlo como una introducción, si se quiere como un acicate. Hay un comportamiento que yo diría es contradictorio en los agentes, en las personas, como consumidores y como pacientes del sistema de salud. Primero, la queja recurrente que el sistema no les entrega nada, y cierta sobreutilización y cierto sobreconsumo, pero después no tenemos la adherencia. ¿Cómo explicamos esa aparente paradoja? Y yo creo que para eso tenemos que empezar a entender el comportamiento en esos ámbitos. Y para entender el comportamiento en esos ámbitos vamos a tener que ser un poco más sofisticados a la hora de entender esos pacientes. Y vamos a tener que tener tres modelos funcionando al mismo tiempo. Uno, lo voy a llamar el homo económicos, cómo la gente responde a los incentivos y tiene que estar informada para tomar mejores decisiones, pero no basta eso. Hay también un homo sociológicos, la gente depende de su entorno y de su comunidad, de qué está pasando con la gente que interactúa todos los días. Y para entender los temas de adherencia vamos a tener que también tener eso en cuenta. Y también hay anomalías psicológicas que explican mucha parte de esos comportamientos. Voy a volver sobre los tres temas hacia el final de mi presentación. Eso para decirles que de alguna manera los desafíos de salud pública se están volviendo desafíos de comportamiento. Hace un tiempo la salud pública se trataba de llevar acueductos, de vacunar a los niños, pero ahora cuando las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 70 al 80% de la carga de enfermedad y van a seguir creciendo, como lo vamos a ver en un minuto, ya los desafíos son de otra naturaleza. Y ya se juntaron las disciplinas. Yo creo que incluso en las escuelas de salud pública, yo iría más allá en las escuelas de medicina, estas ideas de la, no lo voy a llamar de la economía del comportamiento, sino de entender el comportamiento en los ámbitos relevantes para los sistemas de salud, van a ser cada vez más imprescindibles y tenemos que traerlas allí. Y tenemos todos que aprender a ponernos en los zapatos de los pacientes e incluso más allá de los médicos. Porque ya el sistema de salud hizo lo que tenía que hacer. Ya garantizamos los comportamientos, los medicamentos, pero si no cambiamos los comportamientos no vamos a cumplir el 90, 90, 90. Dejo una sola idea. ¿Cómo aumentar la adherencia? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué intervención de salud pública han oído ustedes por ahí nueva? Incentivo financiero al paciente puede ser una, pero la más exitosa que yo he visto es simplemente un mensajito de texto a los pacientes, todos los días recordándole que se tome el medicamento. Esa ha funcionado muy bien en otras partes, no en VIH-Sida, no conozco, pero por ejemplo en pacientes diabéticos. He visto que hay evidencia ya publicada de experimentos que un simple mensajito de texto, más allá de incentivos económicos, nos puede cambiar comportamientos y nos puede mejorar la adherencia. ¿Valdría la pena en alguno de esos programas grandes de VIH-Sida? Eso no vale nada. Las intervenciones de salud pública son en general muy costo efectivas. Supongamos que solo cambiemos comportamiento en un 10 o 15 o 20% de las personas. Como no vale nada, eso es tremendamente costo efectivo.
Eso sí es pensar como economista, ¿no? Que no es la efectividad, sino la costo-efectividad muchas veces lo que importa a la hora de evaluar una política pública, que a veces es difícil. Pero bueno, yo ya no quiero desviarme más del tema. Aquí estaba leyendo este librito, va a ser parte de los textos, se llama Irracionalidad en el cuidado médico. Cada vez vamos a tener que leer más cosas como estas, cada vez van a ser parte más de el quehacer de quienes están preocupados en los temas de salud pública, y tenemos que tener buenas ideas que contaminen la política pública de cómo es que tomamos decisiones, de cómo vivimos y cómo afrontamos los retos de salud. Yo creo que es un reto grande. Quiero ya entrar en materia y las dos ideitas. Empecemos con la primera, que va a ser bastante sencilla y simplemente es una invitación que quiero hacer a los agentes del sistema que hay aquí. Incluso aquí estaba hablando con la secretaria de Salud de Risaralda y yo creo que lo que ustedes están haciendo es lo que quiero transmitir aquí. Pasemos. Esta gráfica la he mostrado varias veces y es una gráfica interesante que nos va a servir de incentivo para lo que les voy a mostrar. Esto es la esperanza de vida al nacer. Tenemos en la gráfica verde en la parte superior los países desarrollados. Está Colombia y está América Latina en la parte inferior. ¿Qué es lo que más le llama la atención de esa gráfica? Lo más interesante de esa gráfica es lo que se conoce como convergencia social. Es cómo esta brecha que existía aquí se ha venido cerrando aquí. En esperanza de vida, antes eran 2 generaciones atrás, 12 años, 13 años la brecha entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo. Esa brecha ya está por los lados de 6 o 5 años. O sea, se cierran las brechas en el mundo. Y esto se cumple para todos los indicadores. Podemos ver un ejemplo ya en nuestra región, en América Latina, entre Colombia y los otros países. Miren la brecha que existía, miren cómo se hace el proceso de convergencia. Y eso se da en la gran mayoría de los indicadores trazadores de salud pública. Convergencia social y, lo más interesante, en ausencia de convergencia económica. Si uno fuera a hacer una gráfica similar, por ejemplo, para el ingreso por habitante, se da cuenta que las brechas se mantienen. Pero las brechas sociales se cierran cuando las brechas económicas no se han cerrado, o por lo menos esa era la historia hasta hace 5 o 10 años. Después, con el crecimiento económico acelerado de India y de la China, hemos tenido también algo de convergencia económica. Pero la historia de desarrollo social del mundo en los últimos 25, 30, 40 años es una historia de convergencia social. Y quiero que tengamos esa palabrita en mente, porque quiero que examinemos qué ha ocurrido en Colombia entre regiones. Y la pregunta relevante va a ser, ¿tenemos convergencia social en Colombia entre regiones, así como se ha dado entre países del mundo? La dejo planteada. Vamos a ver entonces algunos de los indicadores de trazadores de salud pública en nuestro país. Comportamiento de la mortalidad infantil, la mortalidad materna, la esperanza de vida. Todos estos indicadores han mejorado en nuestro país. Han mejorado de manera gradual, de manera imperceptible. Pasamos, si se quiere, a la anterior, Alan. Quiero por aquí hacer un poquito de reflexión colectiva, si se quiere. Ustedes comparan 2010 con 2015, que son las últimas cifras, y tienen allí 2.270 casos versus 8.745. Uno podría decir que hay 5.000 muertes de niños que se evitaron en el país. ¿Algún noticiero de televisión registró este hecho? ¿Algún periódico celebró que en el país tuviéramos 5.000 muertos menos? ¿Hubo alguna noticia positiva que registrara este hecho? ¿Qué pasa si salimos ahí a la calle y le preguntamos a un ciudadano del común si en Colombia hoy mueren más niños que hace 5, 6, 7 años? ¿Qué nos va a decir? Que claro, que esto es un desastre, sin atenuantes, ¿no? Ese cambio social gradual, imperceptible, evolutivo, se está convirtiendo en invisible para la sociedad. Y eso afecta la forma como percibimos el cambio social, eso afecta la forma como ciudadanos democráticos nos comportamos ante las instituciones, y eso afecta nuestras demandas sociales. Y como no somos capaces de percibir este cambio, yo creo que tenemos el peligro de que ciertas fuerzas destructivas lleguen a reversar estos avances sociales, que son incompletos, son graduales, pero son importantes, y vuelvo y repito, como sociedad estamos perdiendo la capacidad de apreciarlos. Y eso me preocupa, no de ahora, sino me ha preocupado siempre.
He escrito tal vez y opinado mucho sobre el tema, pero es tal vez una batalla perdida. Estas son las diferencias regionales. Quiero que empecemos a reflexionar sobre ellas y ya les voy a enunciar el primer mensaje que quiero transmitir aquí. Miren que son de alguna manera asimétricas o no son lineales. Hay un umbral por aquí, Departamento Atlántico, Magdalena o de Nariño, donde las diferencias se hacen muy pequeñas. De ahí a la izquierda son bastante grandes. Eso nos va a mostrar en el mapa que en el fondo lo que tenemos es un modelo de centro-periferia. O sea, un centro del país donde los indicadores de salud pública han venido mejorando, son buenos, y una periferia, aquí están los departamentos del Chocó, Bichada, Amazonas, donde algo mejor en Amazonas, pero no mucho. ¿Qué es lo que me preocupa? ¿Y dónde viene el primer mensaje? Si uno analiza los datos concienzudamente se va a dar cuenta que no existe convergencia social entre regiones en Colombia, yendo en contravía de las tendencias globales. O sea, las diferencias se mantienen entre el centro del país y en la periferia en la gran mayoría de los indicadores de salud pública. Esto es mortalidad infantil. Yo les podría mostrar algunas gráficas, no los voy a aburrir. Mortalidad materna, si pasamos a los mapas, vemos, miren que el Chocó se mantiene en el mismo nivel alto, mientras en el centro del país vemos la mejora. Algunas de las brechas incluso en lugar de cerrarse se están abriendo. Yo creo que eso como sistema nos impone un desafío grande. Es el desafío del desarrollo territorial. Alguien podría decir, aquí se está ejemplificando un fracaso de la descentralización y podríamos decir que es así. La falta de construcción de capacidades en el territorio. Si nosotros vamos al Chocó, por ejemplo, nos vamos a encontrar con una realidad acuciante. Hay una Secretaría de Salud que se liquidó, otra que tiene 4 o 5 personas que no pueden atender los desafíos de salud pública en esta región. Pero yo creo que como sector tenemos la responsabilidad de las capacidades que se acumularon en el centro del país, llevarlas al territorio. Por ejemplo, el modelo que estamos construyendo en el Guainía. Allí está una EPS que funciona bien, en la región Caribe, Cosalud, con el Hospital San José aquí en Bogotá, tratando de asumir los retos de salud pública. Eso lo necesitamos replicar en todas partes. O sea, que las capacidades que se acumularon en el centro, que nuestro sistema de salud ha permitido, no pueden quedarse allí. Tienen que contaminar también la periferia de nuestro país. Y ese va a ser un reto grande para lo que llamamos salud rural. Está en los acuerdos de paz. Así no estuviera, el país no puede seguir teniendo esas brechas entre regiones. Tenemos seguramente que ajustar el modelo de salud para atender los retos de estas regiones. Pero vuelvo y repito, la ausencia de convergencia social en la gran mayoría de los indicadores de salud pública es un reto grande de nuestro país hacia el futuro. Y tú decías ahora, voy a Chocó la semana entrante a tratar de trabajar con ellos algunos de los retos de salud pública. Así tiene que ser. O sea, las regiones donde se tienen capacidades tienen que contaminar las otras. Hemos hablado, por ejemplo, con el Hospital San Ignacio para que opere el Hospital San Francisco de Asís de Chocó. No hemos podido llegar a un acuerdo por múltiples razones, algunas jurídicas, otras de la falta de confianza en la forma como funciona el sistema en estas regiones. Eso tendría que pasar ya. O hablamos de alguna manera con el Hospital General de Medellín, también para que asumiera algunas responsabilidades por fuera del centro más cómodo en la periferia más problemática. Algunas cosas se han dado. Cuando uno va, por ejemplo, al Carmen de Bolívar, encuentra Mutual Ser, ustedes operan allí un hospital, lo hacen con éxito, pero no debía ser uno nomás. Ese ejemplo debía replicarse una y otra vez. Entonces aquí tenemos, en la ausencia de convergencia social, un reto grande de expandir las capacidades del sistema y que esta historia positiva de mejoría en los indicadores de salud pública no sea una historia restringida, circunscrita a los departamentos más desarrollados del país, sino a todo nuestro país. En el fondo esa es la forma de construir igualdad. Y no podemos contentarnos solamente con los indicadores promedio, tenemos que traer a cuento las desigualdades regionales. Esa es la primera idea. Es la misma, ¿no? Mire, ustedes, enfermedad diarreica aguda, volvemos y la historia se repite. Miren cómo el mapa va mejorando, pero se mantienen las diferencias entre regiones.
Segunda idea. Pasemos a la. Estos son las enfermedades crónicas. Ustedes conocen las cifras, están allí enunciadas, no las voy a repetir, pero cada vez la carga de enfermedad es más alta. Pasemos. Quise traer esta grafiquita porque de alguna manera los mapas contrastan con los anteriores, ¿no? El reto de las enfermedades crónicas no transmisibles, por supuesto, es un reto más asociado al desarrollo. Entonces está el centro más iluminado que la periferia, por razones absolutamente obvias. Pasemos. El número de casos de mortalidad prematura, población de 30 a 70 años asociada a las enfermedades crónicas no transmisibles, se ha mantenido más o menos constante, entre 72.000, 75.000. Nosotros planteamos una meta que parece modesta, pero que es compleja, y es disminuir esta mortalidad prematura en 8% hacia la próxima década. Eso significaría algo así como entre 12 y 14.000 muertes en un periodo de 5 años, cuando la meta comience a cumplirse. Pero para cumplir ese reto necesitamos, ya lo dije, y vamos a volver a hacer una reflexión hacia adelante, cambios de comportamiento. Las mismas tasas de mortalidad, pasemos ahí. Esta grafiquita me llamó la atención, salió esta semana en Health Affairs. Primero, me llamó la atención lo siguiente, es simplemente un hecho anecdótico. Decía, en esta gráfica vamos a mostrar solo los países grandes del mundo, aquellos que tienen más de 50 millones de habitantes. O sea, Colombia ya es un país relevante, somos un país grande, ¿no? Ahí está. Que no nos damos cuenta que somos un país grande, ¿no? El segundo por población más grande el tercero, Brasil y México de América Latina. Tenemos una población mucho mayor que la de Argentina. Y Colombia aparece por aquí, en este grupo de países donde la carga de enfermedad asociada a enfermedades crónicas no transmisibles va a pasar de lo que era por allá en estos años, 50 años más, era 50% en el 90, y va a pasar a un valor superior al 80, bien superior al 80 en el 2040. O sea, esto va a ser todo. Pasemos a la siguiente. Esta fue la que ellos de alguna manera mostraron. Colombia está por aquí con Brasil. Este índice, mientras más bajo, es mayor la capacidad de los sistemas de salud para lidiar con las enfermedades crónicas, y estos son los cambios que se van a dar en ese periodo 2015-2040. Colombia está aquí, tiene una capacidad promedio, y lo que va a pasar es que la carga de enfermedad va a aumentar algo así como en 10 puntos porcentuales asociadas a las crónicas. Quise mostrar esta gráfica por lo siguiente. Ustedes ven aquí los países menos desarrollados. Y miren que en esos países las enfermedades crónicas van a aumentar de manera drástica. Eso va a ocurrir también en las regiones de la periferia de nuestro país. Y va a ocurrir muy rápido. Y allí vamos a tener más que lo que hemos tenido en nuestras regiones, la doble carga epidemiológica. Entonces se nos vienen también grandes desafíos hacia el futuro. Yo, como no soy médico, me quedó sonando la distinción que hizo el doctor Luis Gonzalo entre gestión de riesgo y salud pública. A veces esos temas semánticos pues son interesantes, pero yo diría, gestión de riesgo si uno tiene un paciente diabético y hace un modelo probabilístico de cuándo se le complica, y vaya hacia una atención a tiempo, temprana, una intervención temprana para prevenir Pero yo creo que si hacemos, por ejemplo, una intervención que aumente o que mejore los hábitos alimenticios, estaríamos hablando de salud pública o de gestión de riesgo, Luis Gonzalo. Como los dos, ¿no? Se nos vuelve ya una distinción semántica que no vale la pena, ¿no? Colectivos, sí, entonces son riesgos colectivos. Y yo quiero que en riesgos colectivos, yo me inventé esta grafiquita sobre dónde estamos. Tabaquismo lo puse en verde porque yo creo que el país ha tenido una política reconocida, incluso premiada recientemente por la Organización Mundial de la Salud, de prevención del consumo de tabaco, que incluye varios de los cambios de comportamiento que uno quisiera ver. Primero, cambian los incentivos económicos con mayores impuestos. Segundo, una regulación que transmite mejor información a la población con las advertencias sanitarias de las cajetillas.
y con el control o la regulación estricta que hace el ministerio de cómo se da esa regulación. Tercero, prohibición legal de la publicidad, la promoción y el patrocinio de la industria de tabaco, que ha sido importante. En los ambientes libres de humo, que le han dado al lomo económicos al que toma decisiones como incentivo, también entra el tema de la comunidad como guardián de una norma social de no fumar. Entonces, todo ese conjunto de incentivos económicos se conjugaron con unos incentivos más de carácter comunitario e hicieron que las dos cosas sinérgicamente produjeran un resultado positivo. Resultado positivo que se traduce en una disminución de la incidencia del consumo de tabaco entre las dos mediciones más comparables, que son 2008-2013, pero esto va a seguir ocurriendo, de 350.000 personas en el país. Eso desde un punto de vista de salud pública es un logro muy importante. Y esta política solamente se está fortaleciendo, porque esto era antes de los impuestos, que era como el tema donde teníamos todavía allí tal vez una falla en nuestra política pública, porque los impuestos en Colombia al cigarrillo o al consumo o al tabaco eran muy bajos. Entonces aquí tenemos una política exitosa contra el tabaquismo. Promoción de la actividad física. Yo creo que en Colombia hace algo, pero los resultados comparados no son buenos. Las ciclovías, que son una innovación colombiana, que comenzaron en Bogotá y se extendieron a buena parte del país, yo creo que son una política pública exitosa. La política que hace Coldeportes, calladamente, en buena parte del país también, yo creo que ha terminado promoviendo la actividad física, pero nos falta más. En todo caso, yo creo que tenemos que decir, juntando lo de arriba con lo de abajo, con lo de obesidad y sobrepeso, que no tenemos los problemas de obesidad y sobrepeso que tienen en México y Centroamérica, por ejemplo. Y no tenemos los problemas de tabaquismo que tienen los países del sur del continente, Argentina, Chile e incluso Brasil. Eso contrasta de alguna manera con el discurso prevaleciente de que este país olvidó la prevención. Creo que nos falta hacer mucho, pero si miramos algunos de estos indicadores básicos de salud pública en lo que tiene que ser de prevención del tabaco, incluso en obesidad y sobrepeso, presentaremos la encuesta ENSIN, que muestra algunos aumentos preocupantes, pero no desastrosos. Todavía estamos muy lejos del nivel de México, donde por aquí tenemos que hacer algo, yo lo pongo en rojo, y aquí tal vez porque vienen creciendo, ¿no? El consumo de alcohol se ha mantenido las prevalencias en el mismo nivel desde más o menos comienzos de la década del 90, cuando se dio la primera encuesta comparable que hizo el programa presidencial Rumbos. Y si uno mira las encuestas que se han hecho posteriores, 92, se hace otra en la década del 90 y se han hecho otras más adelante, comparables casi todas. La prevalencia y las incidencias del consumo de alcohol son las mismas. Yo no sé si eso es bueno o es malo. Yo lo pongo en rojo porque yo creo que algo podríamos disminuir, sobre todo el consumo problemático, ¿no? A mí me parece, viendo el comportamiento de los jóvenes, de mis hijos, que yo creo que hay hoy en día cierto estigma entre el consumo problemático de alcohol que no existía cuando yo estaba creciendo, ¿no? Donde emborracharse era no mal visto del todo, no sé cómo era ahora, ¿no? Cuando yo llegué a hacer el doctorado en Estados Unidos, me acuerdo que noté inmediatamente el cambio en el estigma. En Colombia, tomar trago hasta caer fundido era una cosa normal. Mis compañeros americanos lo veían como una locura. Cuando yo contaba que yo había hecho, decía, este tipo es de otro planeta, ¿no? Salvaje, sí, sí. Un bárbaro, ¿no? Esos estigmas son los que tienen que comenzar a cambiar para, vuelvo y repito, tener cambios de comportamiento. Consumo de sustancias ilícitas, sobre todo el consumo de marihuana, se ha multiplicado por 3 las prevalencias en Colombia desde comienzos de la década del 90 hasta ahora. Las intervenciones no son fáciles, generalmente no son muy efectivas en el sentido que no vamos a cambiar grandes porcentajes de la población, pero sí son costo efectivas. Y lo que muestra la evidencia cuando tenemos que hacer cambios de comportamiento al respecto es que las intervenciones más exitosas son aquellas que logran cambiar hábitos de vida en general. Las enfocadas solamente a cambiar el consumo de sustancias psicoactivas, ilegales, generalmente no tienen mucho éxito. Las campañas masivas por los medios de comunicación.
en las que a veces gastamos mucho dinero, no son eficaces para cambiar comportamientos. Generalmente no lo han sido. Casualmente hay otros mensajes más subliminales que sí lo han sido. Y, por ejemplo, en la India, con éxito han utilizado telenovelas para cambiar comportamientos, porque van generando normas sociales que no se generan con simplemente una cuña publicitaria. Mañana vamos a tener una rueda de prensa sobre otro tema de cambio de comportamiento coyuntural de esta época del año, que es el tema de la pólvora, donde uno tiene en Colombia grandes diferencias. En Bogotá se logró un cambio de comportamiento grandísimo. En mi ciudad, Medellín, todo lo contrario. Cada vez hay más, ¿no? Y se inventaron esa cosa, la alborada del 1 de diciembre, donde vuelven los temas colectivos, ¿no? Si eso se acepta como normal, todo el mundo lo va a hacer. En Bogotá ya no es normal y yo creo que Antanamokus tuvo mucho que ver con esos cambios de comportamiento. Toda esta carreta, para decirles que apenas uno se enfrenta a esto y a las crónicas no transmisibles, tenemos que pensar bueno, la gente cómo va a hacer las cosas distinto, ¿no? En esto no hay una forma única de hacer las cosas y en el fondo lo que recomiendan quienes han intentado y han fracasado y han tenido éxito parcial, como es casi todo en la vida, es experimentar. Aquí tiene que haber, como sucede con medicamentos, una suerte de clinical trial, de ensayos clínicos, ¿no? Una política pública, aplicarla, medirla bien, ajustarla en el margen e ir mejorando las cosas. Esta era nuestra megameta, ha echado mucha carreta. Estos son un conjunto de políticas públicas que yo quisiera traer a cuento para algunos de los temas. Ya mencioné también lo de salud mental, que tienen que ver con algunos de los temas preventivos desde arriba. Todas las políticas de antitabaco, lo de rotulado y etiquetado, lo nuevo que estamos haciendo en sodio, los programas de hábitos de vida saludable, Ecoldeportes, el PASIVE para salud mental, la vacunación de VPH, que es tal vez… Si uno mira los temas de estos días, estaba mirando en cáncer, ¿cuáles son las 2 intervenciones más exitosas para el cáncer que existen en el mundo? Una es tabaco y otra es VPH, esas son las 2. Y Colombia en tabaco nos ha ido bien, en VPH éramos los líderes mundiales después de Canadá y Suiza, ahí peleando en cobertura de segunda dosis y se nos cayó de manera estrepitosa y yo creo que es una tragedia para la salud pública de ese país. Entonces mire que estábamos bien. En tabaco estábamos teniendo éxito, en VPH también, y las cosas se nos cayeron. Estas son las políticas públicas, pero yo ya quiero terminar entonces. Quería hacer una reflexión medio paréntesis, porque cuando se mencionan todos estos temas de crónicas no transmisibles, viene el tema entonces del diagnóstico temprano. Este libro me lo recomendó usted, Marta, yo me lo leí, es buenísimo, ¿no? Y muestra que para algunas de esas intervenciones, mamografías, por ejemplo, ustedes van a ver esto, cada vez diagnosticamos más. Cáncer de próstata, el antígeno prostático, cada vez hacemos más y más y más y más. ¿Qué pasa con la tasa de mortalidad? Plana. Hay más mortalidad por complicaciones. Puede haber más mortalidad por complicaciones. Esa es la grafiquita que nos llama la atención de que no es haciendo más diagnósticos tampoco como vamos a resolver ese problema. Tenemos que insistir en la prevención de verdad, que son cambios de comportamiento. Entonces, ese libro, si quieren apuntar la referencia, es extraordinario, ¿no? Cambios de comportamiento. Entonces, aquí vamos a necesitar hacer varias cosas. Cuando tuvimos el debate de las bebidas azucaradas, en el Congreso me criticaba mucho, o sea, ¿dónde está la gran política integral? Yo no creo, después de haber vivido tanto y pasado por tanto, a mí ya no me gustan ni las políticas integrales ni las grandes reformas estructurales, me gustan son las cositas, las reformitas, las pequeñas intervenciones que pueden medir si tienen éxito, ¿no? Como los impuestos al tabaco, usted los mide bien, funcionan, cambia el comportamiento de una parte y nos movemos a la otra cosa. Hacer un proyectico, hacerlo bien, medirlo, dejarlo funcionando y pasar al otro. Tal vez es la única forma de ir haciendo las cosas. Entonces, para estos cambios de comportamiento yo quisiera decir, el papel de los impuestos es fundamental. Cambian los comportamientos. El Banco Mundial, después de… siempre llegan tarde, ¿no? Como 3 décadas después, la semana pasada recomendó los impuestos al tabaco como una intervención exitosa de salud pública. Papel de la información.
del etiquetado. Colombia tiene que moverse rápidamente en el tema de etiquetado para alimentos. El modelo ecuatoriano del semáforo ha sido muy criticado, el modelo de chileno, que también es agresivo, donde acaban de pasar una ley, parece más interesante. Hay 3 o 4 proyectos de ley en el Congreso al respecto. Nosotros tenemos dudas sobre algunos, pero este es un tema muy importante para hábitos de vida saludable. Las intervenciones comunitarias, sobre todo para lo que tiene que ver con el consumo de alcohol y el consumo de sustancias psicoactivas, son importantes. Y el otro tipo de medidas de las que hablaba al comienzo, que tienen en cuenta nuestra psicología. La intervención más exitosa en los colegios de Estados Unidos para que los niños coman bien consistió simplemente en cambiar la organización de cómo presentaban los alimentos. Primero estaba la hamburguesa, después pasaba y servían las gaseosas y lo último la ensalada. ¿Qué ensalada había en el plato? Pues ninguna, ¿no? Ahora ponen la ensalada primero y las hamburguesas más lejitos. Entonces los niños se sirven la ensalada primero y cuando se van a servir la papa frita, pues le cabe menos en el plato, simplemente eso. Y eso. Esas medidas pequeñas, hablaba de los mensajes de texto ahora, son una nueva frontera de la salud pública, cada vez más interesante, y donde nos vamos a encontrar todos, médicos, salubristas, economistas, psicólogos y sociólogos, que tal vez me permite concluir con este mensaje. La salud es de todos, y yo creo que estos retos de las enfermedades crónicas no transmisibles resaltan ese mensaje. Tenemos entre todos que diseñar buenas intervenciones. Aquí no hay salida fácil, pero como decíamos ahora, el sistema de salud apenas llega hasta un punto. Lo otro consiste en diseñar políticas eficaces para cambiar comportamientos, un reto grande que enfrenta nuestra sociedad hacia el futuro. Muchas gracias a todos por la atención.